Les cuento que esta mañana cometí un error porque conté mal. Son 11 los milagros que cuenta el Evangelio de Marcos. 11. A ver, cuenta o narra de manera genérica muchos. Jesús hizo muchas sanaciones, pero hay 11 encuentros personales con Jesús en todo el Evangelio. Y es interesante que 7 se refieren a encuentros con varones y 4 a encuentros con mujeres. Los encuentros con varones. Hay 3 exorcismos, 2 curaciones de ciegos, 3 exorcismos, 2 curaciones de ciego, una curación de un leproso y una curación de un paralítico. Esos son los 7 milagros que cuenta San Marcos. Los de las mujeres son mucho más, por decirlo así, seleccionados. Primero cura a una mujer madura, la suegra de Pedro, la suegra de Simón, y con una enfermedad extraña, fiebre, en donde evidentemente no solo la fiebre para nosotros es un síntoma, pero para ellos la fiebre es una enfermedad que tiene que ver con, yo diría, con estar escupiendo ácido muriático, con la amargura de la vida, con el enojo, con el enfado, con estar con una ira contenida constantemente, con una bronca y al mismo tiempo autorreprimiéndose constantemente porque no acepta lo que le pasa. ¿Viste? A ver, una vieja amargada, pero mal. Después tenemos una curación que esperemos leerlas dentro de unos domingos, que es una curación a distancia de una niña, yo calculo más pequeña que esta, que estaba endemoniada, en tierra extranjera, que es la curación que obtiene la propia mamá insistente, ¿se acuerdan? La famosa curación de que Jesús la trata de un perrito. No está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos, pero dice, los perritos comen las migajas que caen de las mesas de sus dueños. Y Jesús queda admirado por la fe de esa mujer y dice, bueno, por lo que has dicho, tu hija quedó curada. Así que tenemos un milagro en el capítulo 1, otro milagro en el capítulo 7 de San Marcos, y acá en el capítulo 5 tenemos 2 milagros imbricados, 2 mujeres vinculadas misteriosamente entre sí. Esto es interesante, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes, ¿a quiénes les gusta el cine? Casi todos, ¿no? Nos gusta el cine. Bueno, por ejemplo, la película Babel. Fíjense, este cineasta, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un mexicano, que va como vinculando historias que son de personas que sería casi imposible que tuvieran un vínculo entre sí, ¿no? Esto es una historia en donde un vínculo misterioso se establece desde el nacimiento entre estas 2 mujeres que hasta ese momento jamás se encontraron, hasta el momento en que, merced a la presencia de Jesús, se encuentran. Una mujer que hacía 12 años sufría una menstruación que no se detenía nunca, un flujo, una hemorragia constante, no se sabe por qué. Algunos dicen tal vez tenía un cáncer vaginal, otros no sabemos, pero... Y una niña que justamente tenía 12 años, o sea que la niña nacía cuando ésta empezaba a morir. El inicio de la vida de uno se vinculaba al inicio de la muerte de otra, porque en este caso su muerte, más que un momento, era como un proceso. Y qué interesante, merced a que se cura una, se muere la otra. Al revés, se invierte, porque pensémoslo. ¿Hay algún médico acá, algún enfermero que trabaja en una sala de guardia? ¿Cómo son las salas de guardia? ¿Qué pasan cuando uno va a una guardia de un hospital? ¿Qué es lo primero que hay?
un triaje, una selección. A ver, vos ¿por qué venís? Y me quebré un brazo. ¿Vos por qué venís? Me estoy muriendo. Bueno, vení que te atendemos a vos primero. Acá Jesús no hace triaje. Jesús se detiene con esta mujer en edad media, menstruaba sin cesar. Podríamos pensar que tal vez tendría unos 30 años aproximadamente. Esta mujer se detiene con ella, pero estaba el papá que ven a imponerle las manos antes que se muera. Ven, y el papá, me imagino que el papá de la chiquita, o le daba. ¿Se imaginas un papá impaciente? Pero encima la habla, encima la busca. Vayamos rápido a casa antes de que se muera. Pues bien, se sana esta y se muere la chiquita. ¿Me siguen con la historia? ¿Me siguen? Fíjense qué paradójico todo lo que ocurre en este evangelio. Ahora, vamos más. El vínculo entre ambas no solo tiene que ver por los 12 años, no solo tiene que ver por el hecho de que gracias a que una se sane, la otra se muere. El vínculo también tiene que ver con la naturaleza de la enfermedad que cada una de ellas tenía. Una enfermedad plenamente femenina. Piensen, gracias a Dios los varones no menstruamos, ¿no? ¿Cuántas mujeres se quejan de tener que menstruar? La incomodidad de esos días. Bueno, esta mujer no paraba de menstruar, 12 años. ¿Se imaginan, pobrecita, cómo estarían sus glóbulos rojos? Una anemia galopante, podemos decir eso. Pero a ver, eso desde el punto de vista de la salud física. Pero pensemos, ustedes saben que había una ley que ya venía desde Moisés, está en el Levítico, que la mujer mientras está con flujos de sangre es impura y por lo tanto no puede ir al culto, al templo, no puede ir a la sinagoga, tiene que mantenerse apartada en su casa. Todo eso, ¿por qué? Porque se consideraba la sangre como algo al mismo tiempo señal de vida, pero también algo intangible, algo que no se puede. Una mujer que pierde sangre no se la puede tocar, es impura. Pero esperen, no solo es impura en esos días, todos los días es impura. Lo más probable que esta mujer, si había estado casada, habría sido echada, expulsada del hogar por su propio marido. Así que uno se pone a pensar todo el drama que hay detrás. ¿Y por qué razón esta mujer impura aprovecha que hay mucha gente para tocar el manto de Jesús? ¿Por qué? Porque no se atrevía, ya tenía tan metida dentro de su propia conciencia que ella no podía tocar a nadie porque su impureza la iba a contagiar. Hay una historia muy interesante, ¿no? Historias de curaciones que son apócrifas, no están en la Biblia, pero están en la literatura antigua, de un rabino carismático que tenía el don de sanación y que, bueno, estaba haciendo oración de sanación y otro rabino le colocó un paño, mientras estaba el otro rezando, haciendo oración de sanación, el otro rabino le colocó un paño impuro que tenía sangre de menstruación sobre su falda y no pudo seguir orando y se enfermó, él. O sea, fíjense, todas estas historias pululaban en ese contexto. Así que la mujer va por detrás y no dice tocar su cuerpo, dice tocar su manto. Apenas. Así como ropa suelta, no ropa ceñida al cuerpo, ropa suelta, con solo tocar su manto. O sea, tenemos una mujer adulta sufriendo una enfermedad muy femenina,
que la llevaba a una soledad profunda y a un aislamiento muy grande, además de todas las incomodidades y de la debilidad física que seguramente tendría. Y tenemos después una niña. Y digo también acá, ¿de qué se murió la niña? El texto no lo dice, no lo sabemos estrictamente hablando, pero vamos a tratar de entrar por los detalles que nos da el Evangelio. Primero, el Evangelio nos dice que tenía 12 años. ¿Sí? El Evangelio nos dice también que Jesús, luego de que la curó, que le devolvió la vida, dijo que le dieran de comer. Qué interesante. ¿Qué significa tener 12 años? A ver, los 12 años en aquel entonces era como los 15 años de las chicas ahora. Era como el inicio de la vida adulta. Muy probablemente a los 12 años tenían sus primeras menstruaciones, tal vez antes, tal vez después. Hoy en día, esto lo digo entre paréntesis, me asombro, ¿no? Esta mañana en una misa de niños, misa con niños más que de niños, digo, bueno, chicos, si no saben lo que es la menstruación, le preguntan, sí, sabemos lo que es la menstruación. Todos chicos, viste, no es como antes que, mamá, tengo sangre. No, no, ya no es así. Ahora los chicos desde 5 años ya saben lo que es la menstruación. Y una nena me dice, y yo tengo una compañera de 8 años que ya tuvo su primera menstruación. Madre de Dios. Bueno. Pero entonces, fíjense, ubiquémonos en esto. 12 años, el inicio de la vida adulta, el inicio de la edad núbil, el inicio de la posibilidad de la maternidad. Bien, ¿me están siguiendo? Uno podría pensar, esta niña se estaba resistiendo a crecer, se estaba resistiendo a vivir, o se estaba resistiendo a ser mujer. Cuando volvió a la vida, denle de comer. Se estaba resistiendo a comer. Hoy en día somos muy conscientes de los problemas de alimentación que existen. No los inventamos nosotros, existían antes también. Hoy tienen nombre esas enfermedades, bulimia y anorexia, pero en aquel entonces no tenían nombre. Pero qué interesante, ¿no? Una mujer que sufre en su femineidad una enfermedad netamente femenina y una niña que no quiere crecer, vivir, ser mujer, sufrir como sufrían las mujeres entonces. No sé, que no quiere, y por eso denle de comer, quiere decir que tal vez su enfermedad tenía que ver justamente con esa suerte de negación a la vida que implica no querer comer, querer morirse. Porque si alguien no quiere comer es porque en última instancia no quiere vivir. Estoy hablando de esos resortes psicológicos profundos que habitan en el corazón de todas las personas. Por eso tengo la impresión de que estos dos milagros tan imbricados el uno en el otro son como el signo de la voluntad de Jesús de sanar la femineidad, de aquellas realidades que la atacan. ¿Y cómo sanó Jesús? Voy a decir eso. Primero, ¿cuál fue la colaboración de estas mujeres? Bueno, una no colaboró para nada, se murió. Pero la otra, ¿qué hizo? Primero, escuchó hablar de Jesús. Eso quiere decir que lo que vos digas de Jesús, alguna persona la va a ayudar. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera. Pero si vos te callás, lo que vos tenías para decir
alguien que podría haber sido salvado no lo será. ¿Me siguen? Así que escuchó hablar de Jesús, primer signo. Y segundo, qué interesante que es esto. Ahí está el genio femenino. ¿Cómo transgredir sin transgredir? ¿O no? Con solo tocar su manto quedaré curada. No voy a yo a él no lo toco. No le voy a contagiar mi pureza. Pero el manto se lo voy a tocar. Y por detrás, para que nadie se entere, ni siquiera se tiene que él dar cuenta. Las mujeres son especialmente inteligentes para este tipo de, yo diría, de encontrarle la vuelta a todo. A veces se enroscan también por dar tanta vuelta, pero ese es el otro, el extremo, ¿no? Pero le encuentran la vuelta. Tienen una viveza especial para esto. Si no, ¿cómo educarían a los niños? La verdad, porque hoy en día educar a una persona, hacer que una persona llegue a ser un hombre, una mujer, es tan complicado si no tenés esta inteligencia especial, difícilmente. Entonces, fíjense, escuchó hablar de Jesús, le vino una idea genial, pero no solo fue una idea genial, fue una declaración de fe. Con solo tocar, quedaré curada. Ella sabía que iba a quedar curada, a pesar de que hacía 12 años que había sufrido de médico en médico sin que ninguna persona pudiera ayudarla. Había gastado todos sus bienes al Pepe. Al contrario, cada vez estaba peor. Sin embargo, con solo tocar su manto quedaré curada. Qué extraordinario. Por eso es interesante, la misma femineidad que se le enfermó fue también algo así como el punto de apoyo que le ayudó a recibir la sanación. La catapulta que la llevó a recibir la sanación. ¿Qué hizo Jesús en uno y otro caso? Primero, aceptó con esta mujer, aceptó ese toque suave, respetuoso que ella hizo. Como en otra oportunidad aceptó las lágrimas en los pies y el beso en los pies de la pecadora. Jesús se deja tocar. Y segundo, con la niña la tomó de la mano. Es interesante. El contacto físico de Jesús con los enfermos fue importante. Y el segundo detalle de la curación es la palabra que dice. ¿Cómo la llama a la mujer después de haberla curado? ¿Se acuerdan? Hija. Hija. Qué interesante, ¿no? Hija. Tal vez no fuera mucho menor en edad que Jesús. Si esta mujer hacía 12 años que sufría de hemorragias, 30 años fácilmente podría tener. Y Jesús tendría 30 años, 30, o sea, a ver, más que edad de hermana tenía edad de hija, más que edad de hija tenía edad de hermana. Sin embargo la llama hija, porque aquí hay algo en lo cual los varones tenemos que hacer un mea culpa. Tenemos que hacer un mea culpa. La masculinidad violenta que muchas veces hubo a lo largo de la historia, opresiva, ha hecho mucho daño fundamentalmente a las mujeres. El machismo, y en América Latina ha sido muy fuerte, pero no solo en América Latina. Yo lo llamo la masculinidad violenta, que en realidad es una masculinidad cobarde,
que se impone por la fuerza y por los gritos, no por la verdad, por el amor, por la dulzura. Hoy en día creo que los varones hoy en día lo que está pasando en realidad no es tanto una masculinidad violenta cuanto una masculinidad desertada. Yo veo tantos niños y niñas que crecen sin papá. Y tu papá, y no sé, hace 20 años que no lo veo, hace 10 años que no lo veo, y muchas de estas chicas jóvenes o mujeres jóvenes me quise reencontrar con mi papá, fui a verlo y él no tenía ninguna voluntad de vincularse conmigo. Yo dije, ¿cuántos hombres se han perdido la alegría de educar una hija, de amar a una hija, de convivir con una hija, de verla crecer, de ayudarla en sus dificultades? Hoy en día, por eso más que la masculinidad violenta es la masculinidad desertada, la paternidad desertada. Irse, la papa caliente de ser papá. Por eso creo que hoy, si podría terminar con esto, diría, hoy Jesús quiere sanar a las mujeres, pero también quiere sanarnos a los varones. Y quiere que aprendamos los varones de las mujeres a ser varones, como Jesús, respetuosos, tiernos, amables, correctos, delicados, presentes. Amén.